¿Se acuerda usted el tema de las inundaciones este año? ¿Cómo hemos sufrido, Dios mío? Todos los días informando cómo estaban las aguas, de gente que estaba prácticamente anegada por ellas en su población, en su casa, con el agua hasta el techo, con las pérdidas de ganado, con el desastre prácticamente en el Beni. Estos son los datos finales. Vamos solamente a recordarlos, por favor, que han dejado estas últimas inundaciones. Vamos a verlos en cuadro, por favor, cuando usted quiera, señor realizador. Bueno, me dicen un segundo más para el tema de los cuadros. Muchas gracias. Vamos a revisar esas cifras enseguida. ¿De qué se trata esto? Prevenir. ¿Qué se puede hacer para evitar estas inundaciones? Al menos para frenarlas. Señor gobernador, señores autoridades, señores de defensa civil, autoridades de gobierno, atención, por favor. Esta es una propuesta por demás interesante de lo que se puede empezar a trabajar para prevenir estas inundaciones en el Beni. Quiero presentarle esta noche al señor Orlando Jarillo, escritor e historiador. Señor Jarillo, un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Gracias por estar aquí. Un honor y una satisfacción también estar en tu prestigioso canal. Veamos si la suerte me acompaña en los cuadros ya. ¿Sí? ¿Los tengo? No, cuando usted quiera, por favor. Vamos a ver los cuadros de los datos. Esto ha dejado las últimas inundaciones. Son 180 millones de dólares en pérdidas económicas, 250.000 cabezas de ganado perdidas, 30 millones de dólares en pérdidas agrícolas, 17.000 familias damnificadas y 75.000 personas damnificadas. ¿Por qué se producen las inundaciones en el Beni? Yo tengo entendido que un hecho de que usted investigue la historia hizo que ante sus ojos se revelara un proyecto que puede evitar aquello. Y que también le explicó por qué se producen las inundaciones. Nos acerquemos aquí al mapa que usted tiene, por favor. Don Orlando Jarillo, vamos a verlo. A ver, cuénteme. Resulta que este es un problema que lo tropezamos de siempre, podríamos decir. Pero que también hace algo más de 30.000 años atrás existió una población en América que solucionó el problema. Y al igual que nosotros en la actualidad sufrimos este embate de la naturaleza, ellos también lo sufrieron, solo que ellos tuvieron la capacidad para poderlo solucionar, lo enfrentaron y lo solucionaron en una forma realmente satisfactoria. Hace 30.000 años. Así es. ¿Quiénes fueron hace 30.000 años los que solucionaron este problema? Bueno, para poder hablar de esta población, tendríamos que trasladarnos al inicio de la historia de la humanidad. Debemos tomar en cuenta que la historia de la humanidad está dividida en dos partes, antes del diluvio y después del diluvio. Nosotros tenemos una población que formó una gran civilización en América, que actualmente no la conocemos, solo hablamos de la segunda población, del segundo repoblamiento humano, a partir de Noé hacia adelante. ¿Quién es la razón que no conocemos los antecedentes? Esta gente se asentó por el lugar y hizo estos trabajos. A ver, la primera pregunta que le tengo, señor Jarillo, es ¿por qué se producen las inundaciones en el Beni? Usted como historiador llegó a datos que son muy importantes. ¿Podría acercarse, por favor, para explicarnos esto? Véngase aquí con la silla un poquito más cerca. Usted va a ser el profesor nuestro esta noche. Adelante. Claro que sí. En primer lugar, el tema de las inundaciones se presenta por diferentes factores, pero lo más determinante es la gran planicie que significa la topografía del departamento del Beni. Nosotros tenemos una altura de 490 metros a partir de la serranía y de algo menos de 300 metros sobre las márgenes del río Mamoré. Nosotros vemos el mapa como de subida, pero en realidad hay bajada ahí, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos una diferencia casi de 190 metros en esa planicie. Al interior, entre el río Mamoré y el río Beni, se forma una especie de una hollada que abarca la provincia Mallivián, la provincia Mojo y la provincia Yacuma. En este sector se concentra gran parte de las aguas excedentarias que se originan a partir del río Beni. Si ustedes recuerdan, la primera situación de catástrofe que se presenta fue en Rurrenabaque. Rurrenabaque fue el primer punto que rebalsa sus márgenes el río Beni y hacia dónde botas esas aguas. Si nosotros vemos aquí las flechas,
nos dirige esa agua a partir de la localidad de Reyes y abarca el sector de Santa Rosa y se congestiona esas aguas excedentarias en este sector, entre la provincia de Vallivián, Mojos y Yacuma. Esas aguas buscan un lugar hacia donde fluir. Deberían fluir hacia el río Mamoré. Sin embargo, se presenta el otro problema con el río Maniqui, que también se desborda y rebalsa este sector y vienen y chocan con las aguas del río Beni. Entonces se produce un congestionamiento de agua en busca de una salida, pero no la encuentra. El tercer punto que viene y complica esas aguas retenidas de rebalse de estos dos ríos, lo complica el río Secure, que en la actualidad ha sido nuevamente unido con el río Tijamuchi, lo que nos ocasiona un congestionamiento que bota esas aguas excedentarias que vienen también de la serranía y chocan con estas aguas que vienen del Beni, del Maniqui, y se produce un congestionamiento de agua. El cuarto ingrediente, regresemos ahí, el cuarto ingrediente se produce porque el río Mamoré capta gran parte de las aguas que se originan en las serranías de Cochabamba y la serranía oriental de Santa Cruz. Produce un gran volumen de agua que sobrepasa sus niveles o sus caudales y también empieza a botar agua hacia este sector. Pero el mayor problema en el río Mamoré, ¿podemos ver la otra imagen? Es cuando el río Itenes, que es el captador de la serranía del Mato Grosso y parte de la serranía oriental de Santa Cruz, se congestiona y se convierte en un dique natural y frena el drenaje del río Mamoré. Con eso completamos el cuadro y las aguas no tienen se origina la inundación. Como en toda la región de la Amazonía boliviana no tiene un drenaje por donde eliminar esas aguas, tenemos el serio problema que nosotros conocemos como las inundaciones. Solución. Hablamos de una población que hace más de 30.000 años ya dio la solución. Y esta fue la solución. Ellos construyeron un río artificial que hoy nosotros lo conocemos como el río Tapado, que está entre el sector de los grandes lagos, a partir del lago Rogaguado, el lago Rogagua, Rogaguado, Agua Clara y toda esa diversidad de lagos, que va drenando todas estas aguas retenidas que se concentran en este sector de la provincia de Vallivián, Mojos y Yacuma. ¿Qué es un río tapado? ¿Qué es el río tapado? Río tapado porque en la actualidad está en desuso y no está cumpliendo la función para la que fue construido. ¿De dónde va el río tapado? El río tapado no es un río natural, es un río artificial. Es un río artificial. Lo abrieron hace 30.000 años. Hace 30.000 años. Okay. Explíquelo en el mapa, por favor, ¿dónde está el río tapado? En la actualidad, el río Tapado nos corre a partir del sector del lago Rogagua hasta el lago Rogaguado. ¿Qué pasa con el río tapado? Este río, en la actualidad, está obstruido a consecuencia del diluvio universal. ¿Qué pasó con el diluvio universal? El diluvio universal fue la destrucción de la primera civilización de la humanidad, o la primera población, de la cual solo sobrevive Noé y sus 3 hijos. Con ese desastre se produce un congestionamiento de esta área y por la erosión que arrastra las aguas diluvianas, obstruyen la mayor parte de este ese cauce en negro está cortado, me está diciendo. Está cortado. En el proyecto que yo planteo es rehabilitar las áreas que están cortadas. Por decir, más adelante podemos ver, ese río artificial, perdón, retornamos ahí, este río artificial tenía 2 drenajes. La primera, como el río Tapado, iba y botaba sus aguas en las cercanías de la población de Guayaramerín a 20 minutos arriba. Mediante el río Yata, que en la actualidad tiene una anchura de 150 en su máximo nivel,
tenía un caudal de 400 metros de anchura que involucra un gran flujo de agua de drenaje. Entonces, este río que captaba la agua mediante una serie de terraplenes y canales que direccionaban a este sector, hacía que esas aguas se concentren en este río artificial y se descargaban mediante el río Yata abajo de Guayaramerín, a una distancia de 40 kilómetros entre Villavella y Guayaramerín. Ok, ¿podemos ir a ver el trabajo, los trabajos que hay que hacer? Con seguridad que sí. Vamos a ir a ver los trabajos que hay que hacer, por favor. Permítanme solamente cambiar las diapositivas. Aquí tenemos el primero. ¿Qué tendría que hacerse para habilitar este río tapado como hace 30.000 años y que no permitía esta región inundarse? Veamos. Ya, en primer lugar, yo les decía que el río Sécure, en una forma imprudente, fue desviado al sacarse los diques de retención que anteriormente esta primera población utilizó para direccionarlo mediante el río Plantota hacia el río Mamoré. En la actualidad está corriendo directamente hacia el Maniquí, hacia el Tijamuchí. Hay que volverle a hacer un nuevo canal porque este sector se ha llenado de meandro, entonces buscando una nueva ruta para volverlo a unir con un canal de 21 kilómetros más o menos. La primera fase sería 21 la primera kilómetros. fase, desviarlo nuevamente el Sécure hacia el Mamoré y no que esté corriendo hacia el Tijamuchí. ¿Cuántos Primer kilómetros? paso. ¿Cuántos metros, perdón? 21 kilómetros. 21 kilómetros. 21 kilómetros. Damos el segundo. ¿Qué Segundo trabajo. Hacer la vinculación del río Tapado con el río Yata son 18 kilómetros. Eso necesariamente. Nosotros construyendo estas dos fases en primera instancia y a corto plazo, podemos reducir sustancialmente la concentración de agua en esta hollada. Obviamente que eso implica que más adelante vamos haciendo los otros trabajos complementarios como lo vamos a ver a continuación. ¿Podemos ver el siguiente? Tercer trabajo, fase 1. Volverlo a unir el tapado en el tramo con el río San Miguel. Si ustedes se fijan, hay un pequeño espacio que está suelto, que no está conectando el río Tapado con el río San Miguel. Tendríamos que unir en primera fase el río San Miguel con el río Tapado para que vuelva a cumplir su funcionalidad para la que fue 5 kilómetros y medio. 5 kilómetros. Segunda fase, unirlo el río San Miguel con el río Mercedes. Es un espacio de 54 kilómetros. Siguiente paso. El tercer paso, unir el río Mercedes con el arroyo Santa Cruz. Si nosotros volvemos a vincular este antiguo río, que si nosotros vemos aquí en el mapa, están sueltos, sin embargo, al volverlo a unir, vuelve a recuperarse su funcionalidad, además que este río artificial permite drenar mediante una serie de canales que en la actualidad existen, pero también están obstruidos porque normalmente los canales tienen una profundidad de 2 a 2,5 metros, en la actualidad no pasa 1 metro, entonces no está cumpliendo su función de drenaje. Y si lo cumplen, no tienen la vía expedita para que estas aguas puedan ser drenadas a otros lugares. Entonces, cuando el río Mamoré está en problemas, generalmente frenado por el río Itenes, entonces se ve en dificultad para poder eliminar sus aguas y tiene una vía alterna que vendría a ser el río Tapao que corre en paralelo al Mamoré. Nosotros logrando esas dos vías en funcionamiento, más adelante se puede hacer la conexión. Si se fijan ustedes aquí, sigue el río Tapao que ha soltado el tramo entre el Tapao y el río Caimanes. Entonces, esto nos va a permitir drenar todas estas áreas. En este sector tenemos una diversidad de infraestructuras antiguas. Algunas han sido estudiadas, pero muchas van a salir a flote posteriormente después que se haga el respectivo drenaje. Hay cultura por todos lados, resabios de la cultura esa. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros logramos drenar todo este sector, como último paso, de este sector me refiero, se va a fijar, más adelante, recién podríamos construir el canal que es más largo, de 94 kilómetros, para unir el río Maniquí con el río Tapao. Aquí hay una serie de problemas que se produce en la cercanía de San Borja, conocida como la palizada. Ahí se acumula gran cantidad de palos y
fue lo que, entre otras cosas, aparte de la erosión que produjo el diluvio universal, hace que el río Maniqui se desvió nuevamente al río Rapulo. Entonces tenemos que direccionarlo nuevamente al río Tapao y se va a eliminar las palizadas que tenemos en este Don sector. Orlando Jarillo, tengo 30 segundos para terminar esta entrevista. ¿Cuántos kilómetros habría que abrir para unir ríos? Estimamos que son unos 260 kilómetros. En general. En general. 260. Sí. Bueno, no tenemos ni idea de cuánto costará eso. Por supuesto que no. Pero ¿qué es lo más interesante que nosotros podemos encontrar? De que si este trabajo lo asume, por decir el gobierno, el Estado, en coordinación con la gobernación y en coordinación con los municipios que están afectados, con seguridad que lo podemos hacer lo más pronto posible. Quiero referirme a un libro donde está esa información, por favor, si lo podemos mostrar, don Orlando Jarillo, en estos últimos segundos. Él es historiador y escritor. Este es el libro que contiene esta interesante alternativa al tema de las inundaciones en el Beni. Dice que es una especie de otra manera de ver la historia universal. Así es. Este libro que recién lo está escribiendo y que está buscando incluso un editor, así que me permito, por lo que yo sé, disculpe usted si me meto en lo que no me incumbe, por favor, señor Jarillo, pero nos encantaría que algún editor pueda llevarlo a la imprenta y empezar a producir este libro que tiene esta idea, por ejemplo, tan interesante. Este programa cierra con el escritor e historiador Orlando Jarillo, agradeciéndole su visita. Muchísimas gracias. Yo te agradezco, más bien por la oportunidad que me has brindado de compartir a la opinión pública y en particular este mensaje para mi pueblo beniano, que realmente necesita una alternativa de solución definitiva, que yo estoy seguro que si asumimos este proyecto que yo estoy planteando, podemos erradicar las inundaciones por lo menos en un 90 a 95% con relación a lo que estamos sufriendo en la actualidad. Es un gusto, John.